Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, El Senado a la Vista. Soy Yovanka Camarena, quien de inmediato les presenta un resumen de lo acontecido durante esta semana. Hoy se conmemora a nivel internacional el Día de los Derechos Humanos. Esto nos da la gran oportunidad para reflexionar sobre el avance del tema en nuestro país. Como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, necesitamos luchar por derechos que acaben con el miedo a participar, el miedo a denunciar, el miedo a hablar o a ser perseguido por lo que se piensa. Miedo que crecieron producto de nuestra larga historia de periodo de dictadura y autoritarismo. Luchar por los derechos que acaben con las profundas desigualdades que se han incrementado, sobre todo después de la pandemia. Necesitamos un país con más mejores derechos humanos, con más salud, con más empleo, vivienda y sobre todo con igualdad entre hombres y mujeres. Esto solamente lo podríamos conquistar a través de la participación y el respeto a las diferencias. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, con el firme objetivo de devolver la confianza y la institucionalidad, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Iniciamos que con la aprobación de importantes iniciativas de alto interés nacional, transcurrieron las sesiones que veremos a continuación. En una primera sesión, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley de comercio marítimo de la República Dominicana, luego que se diera lectura íntegra a los 596 artículos que componen esta iniciativa legislativa, la cual tiene por objeto regular dentro del territorio de la República Dominicana los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, así como aquellos que surgen del transporte y demás actividades marítimas. Proponentes, senadores Alexis Victoria y Félix Bautista. La misma será remitida a la Cámara de Diputados. También, en esta sesión, atendiendo a una invitación del senador Antonio Marte, se dejó conformada una comisión especial que asistirá a los actos póstumos en conmemoración a los 20 años del hecho que cegó la vida al ex senador por la provincia Santiago Rodríguez, Darío Gómez Martínez. Esta comisión está encabezada por el senador Eddie Nolasco e integrada por los senadores Antonio Marte, Ramón Pimentel, Franklin Romero, David Sosa, Ramón Rogelio Genao y Carlos Gómez. Además, en primera lectura, el Pleno dio acogida al proyecto de ley que declara como ecoturística la provincia Duarte, propuesta por el senador Franklin Romero. Previo a los trabajos legislativos, los senadores guardaron un minuto de silencio por el recién fallecimiento del arreglista y director musical Jorge Taveras. Además, en solidaridad con la reciente partida del locutor y comunicador Danilo Basilio, quien se desempeñara como voz comercial en los partidos de béisbol de las Águilas Ibaeñas. Yo quisiera, presidente, que tomaran en cuenta para rendirle un minuto de silencio al maestro Jorge Taveras y a nuestro amigo también, que uno nació y se crió escuchando en la radio a nuestro Basilio allá de Santiago de las Águilas Ibaeñas, para ver si es tomado en cuenta, presidente. En el espacio correspondiente a los turnos de ponencias, el senador Valentín Medrano pidió al presidente Luis Abinader cumplir con los ofrecimientos que hiciera a las alcaldías de la provincia Independencia. Acto seguido, el senador Bautista Rojas Gómez presentó una resolución que solicita al ministro de Salud Pública y al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas revisar la resolución que regula el analgésico Tramadol.
atendiendo a una situación extremadamente difícil que pasan los enfermos terminales de cáncer y demás. Un medicamento que se utilizaba normalmente hasta esta resolución sin que tuviera que intervenir la Dirección Nacional de Control de Drogas, era de prescripción, por supuesto, de un médico autorizado, supervisado. Muchas personas con dolor crónico y enfermedades terminales no pueden accesar. Pacientes de zona dispersa no tienen acceso a un recetario de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces nosotros quisiéramos, dentro de lo posible, que esta resolución sí vaya a comisión por la característica que tiene, pero que vaya con plazo fijo, porque esta es una situación extremadamente difícil. De su lado, el senador Franklin Romero dedicó su ponencia a la defensa de los derechos de personas con discapacidad. El artículo 90 de la Ley 5-13 establece que corresponde al Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, la creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Orientación Laboral y Colocación para Personas con Discapacidad, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para fomentar la integración y el empleo de las personas con discapacidad. Cosas que no se han hecho hasta el momento, en violación a todos estos artículos y a la propia Ley 5-13, refrendada por este Congreso y por el Poder Ejecutivo mediante su promulgación, lo que nos obliga como senador comprometido con su pueblo en salir en defensa de este sector vulnerable que posee en su seno personas dignas y profesionales y técnicos que han marginados por décadas. Mientras que en su exposición el senador Alexis Victoria felicitó al presidente Luis Abinader y a todo su equipo económico que le acompaña. Con la finalidad de priorizar en la agenda legislativa, diversos proyectos son analizados por las diferentes comisiones. En una ardua agenda de trabajo, las diferentes comisiones conocieron diversas iniciativas como son la que analiza la Comisión Permanente de Salud Pública que preside la senadora Lía Díaz Santana, la cual concluyó el estudio del proyecto de resolución que solicita a los distintos órganos de salud y al Ministerio de Educación fortalecer los servicios básicos para mejorar el estado de salud mental de los dominicanos por considerar el tema de alta prioridad. Iniciativa del senador Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez. En una reunión similar, la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, que preside el senador Antonio Taveras Guzmán, concluyó el pasado miércoles el estudio del proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, proponente senadora Melania Salvador. También en esta comisión se acordó rendir informe favorable al proyecto de ley que modifica parcialmente la Ley 1692 del Código de Trabajo en su artículo 54 sobre la licencia de paternidad propuesta por el senador Franklin Rodríguez. Más adelante, la comisión bicameral designada para el estudio del proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2022, que preside el diputado José Santana y tiene como vicepresidente al senador Milciades Franjul, acordó rendir informe favorable a la pieza procedente del Poder Ejecutivo, luego de haber escuchado a instituciones y sectores que han traído sus inquietudes y propuestas hasta esta comisión, de manera que cumpla con las expectativas creadas. También en esta semana se llevaron a cabo un conjunto de actividades, entre las cuales figuran una visita guiada compuesta por 13 jóvenes de la provincia de Santiago, los cuales fueron recibidos por la Unidad de Participación Ciudadana, que les hizo parte de un recorrido por los diferentes espacios, como son Salón de Asamblea y Hemiciclo Senatorial, donde participaron de una sesión simulada que les permitió ser senadores por un día. Además, recibieron ilustraciones de nuestros símbolos patrios, recibiendo al final de su recorrido un ejemplar de nuestra Constitución. Otro hecho significativo fue la puesta en circulación del libro titulado Decisiones en tiempos difíciles, escrito por nuestro colaborador Gorkis Tatis,
y cuyo evento contó con la presencia del presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, así como otros senadores, directores y encargados departamentales. En su obra Gorky Statis nos muestra la grandeza infinita de Dios, su misericordia y la importancia de clamar a Él al momento de la toma de decisiones. Con la presencia del presidente del Senado, se llevó a cabo el homenaje que se le rindiera a la deportista Priscila Rivera. Veamos. La dedicación y disciplina pesan 1.000.000 de esfuerzos. Pero es más liviano el peso del reconocimiento y las medallas que se apoyan en las murallas de orgullo por el deber cumplido y el aplauso de toda una nación que reconoce su aporte al deporte y la consagra por poner en alto la bandera tricolor. Priscila Rivera, orgullo dominicano, debutó en el mundo del voleibol en 2001 y 2 años después, con la selección nacional, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2003. En lo adelante, los galardones que incluyen en diferentes ocasiones la distinción de jugadora más valiosa han adornado su carrera profesional. La Copa Panamericana, celebrada en nuestro país el pasado 19 de septiembre, fue el escenario donde Priscila jugó su último partido como seleccionado nacional, donde el equipo logró el triunfo invicto. Su corazón es una cancha, porque su pasión la mantiene en el set. Y hoy le agradecemos por ser orgullo dominicano. En un justo homenaje a su trayectoria deportiva, el Senado de la República entregó un pergamino de reconocimiento a la capitana del equipo de voleibol femenino del país, Priscila Rivera, en cumplimiento a una resolución presentada por los senadores Lía Díaz Santana y Héctor Acosta, quienes resaltaron las condiciones humanas de la atleta hoy reconocida. Y Priscila, quiero decirte que con tu coraje y valentía de salir hacia adelante y poner nuestro país en alto, ha sido un alto estímulo y ejemplo para que nuestros niños y niñas, jóvenes y mujeres, puedan vencer los obstáculos que se les presentan en la vida y decir sí se puede, y de esta manera alcanzar sus metas y sueños. ¿Qué más decirte? Gracias por tanto. Gracias, Reina del Caribe. Gracias, todas las reinas del Caribe. Amén. El darle este reconocimiento es algo que nos motivó a este servidor y a la senadora honorable Lía Díaz, porque ustedes son símbolos, ustedes son mujeres de bien, y que yo creo que la juventud que viene subiendo en este momento debe seguir sus pasos. Y por eso la gratificante idea que ha surgido en el día de hoy de hacer por las 32 provincias la Ruta de las Reinas, para que las jóvenes, las niñas, vean en ustedes la grandeza y se vean en su espejo lo que ustedes han logrado en base a sacrificio, a un trabajo tesonero, responsable, delicado y con mucha altura. En la parte central de este acto, el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, previo a entregar el pergamino de reconocimiento, destacó el gran ejemplo que es y será Priscila Rivera para la niñez, que ve en ella un modelo a seguir. Que yo siempre desde el Senado hemos dicho que honrar, honra. Y nosotros como Senado de la República nos sentimos honrados de poder reconocer hoy a una mujer como tú. Y no ya referirme a lo que fueron tus logros en el voleibol, que ya lo dijo tan explícitamente doña Lía y don Héctor Acosta. Sino yo quiero decirte que tú tienes mucho camino que recorrer por delante, que tú eres un referente en este país, que muchas niñas, muchos jóvenes la tienen a ustedes como un estandarte, y que esa trayectoria de vida que tú tienes de ahora en adelante, con tu ejemplo, con tu accionar,
a veces tienen que darse cuenta ustedes los deportistas, lo que ustedes influyen en la juventud, aún después de salir del deporte, porque la gente lo toma como referencia. Y yo lo que te invito es que sigas siendo una referencia, como tú lo has sido. Que lo sea para tu familia, para tu entorno, para todos nosotros, las dominicanas y los dominicanos, que te admiramos y que te queremos. Que Dios te bendiga siempre. De su lado, la ganadora de múltiples torneos de voleibol, quien estuvo acompañada por su compañero esposo, y de Cristóbal Marte, gestor del equipo de voleibol femenino, agradeció a Dios tan alta distinción. Muchas gracias por este reconocimiento, realmente me honra mucho estar aquí. Me siento bastante orgullosa de lo que represento y seguiré representando, que es mi país y mis reinas del Caribe. Yo he recorrido un camino muy largo. Estaba sentada ahí escuchando cómo leían y faltan un montón de cosas, pero me detengo a pensar todo lo que ha sucedido para yo llegar hasta ese punto. Y le doy tantas gracias a Dios porque me permitió luchar y creer en mí y encontrar personas que me ayudaron a recorrer ese camino para lograr lo que he logrado hasta ahora. Le doy muchas gracias al presidente Eduardo Estrella por materializar esa propuesta que hizo don Héctor Acosta y doña Lía Díaz, porque entiendo que esto que están haciendo conmigo hoy también va a servir de referencia para esas niñas que me están siguiendo y las va a motivar el día de mañana a estar aquí donde soy yo de vivir. A este evento, que tuvo lugar en el despacho de la Presidencia del Senado, asistieron senadores, diputados, familiares y allegados a la deportista, así como miembros de la prensa que cubren esta fuente legislativa. En un ambiente de fraternidad y armonía, el Senado retomó su aguinaldo navideño, en el cual el presidente del Senado agradeció a los colaboradores de la institución todo un año de esfuerzo, trabajo y logros. En un espacio cargado de regocijo y armonía, el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, se dio un abrazo navideño con funcionarios y empleados de la institución en una actividad que se inició dando gracias al Altísimo por los frutos alcanzados en este 2021 a cargo de nuestra colaboradora Dadeiva Vargas, además de las palabras motivacionales de la senadora Melania Salvador. Este evento, dirigido por nuestra directora de representación, licenciada Indira Navarro, quien acompañada de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señora Emma Polanco, presentó los primeros aguinaldos navideños interpretados por la rondalla de la UAS. La parte más emotiva de este encuentro de fin de año la produjo las palabras del presidente del Senado, quien dio a conocer de la próxima inauguración del comedor para senadores, funcionarios y colaboradores, así como de importantes mejorías en la cobertura de seguros médicos. Un hecho que llevó más alegría a los presentes fue el anuncio y realización de rifas que puso en manos de nuestros colaboradores importantes premios, como una forma de reconocer un año de labor. En este encuentro navideño, hicieron acto de presencia el vicepresidente del Senado, José Zorrilla, y el senador Melquiades Franjul, así como funcionarios y empleados que se movieron al compás de villancicos navideños, en un efusivo abrazo de fin de año.
Un 27 de enero de hace 74 años, miembros de las tropas soviéticas liberaron el más importante campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, poniendo así fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este campo era el campo de exterminio más grande de la Europa ocupada. De hecho era un gran complejo, tenía 3 campos, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Monowitz. En este campo era donde se llegó a asesinar más o menos 10.000 personas diarias. Hubo campos de concentración donde fueron asesinados más de 1 millón de personas, como Auschwitz-Birkenau. La escala de los Einsatzgruppen es de más o menos 1,5 millones de personas asesinadas. Y tenemos 7 campos de exterminio en Europa. Hubo muchísimos campos de concentración, algunos hablan de que son casi hasta 40.000 campos de concentración. Que esa es la pregunta más difícil de responder, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que lo ocasionó bien a bien. O sea, no hay una correlación directa. Se puede pensar que fue el antisemitismo de siglos de Europa y otras regiones decantada en un odio ya asesino y masificado. Se puede pensar que fue la crisis económica de Europa, pero particularmente de Alemania, después del 29, se puede pensar que fue el Tratado de Versalles y cómo eso dañó de alguna manera a la población alemana. Se puede pensar que fueron los discursos nacionalistas y la construcción del enemigo de parte de Adolf Hitler y el partido nazi. Hay muchas formas de pensar que esto sucedió, pero también entonces hay que pensar hacia adelante, porque incluso la maldad de Hitler sola no hubiera bastado para que esto ocurriera, ¿no? También tuvo que ver la indiferencia de los vecinos, tuvo que ver que la gente no levantó la voz cuando había que levantarla. Sí, o sea, hay una concatenación de hechos que nos llevan a pensar en explicaciones, pero nunca pude responder perfectamente a esa pregunta. Apenas tiene 14 años, 13 años es el 13º año que se celebra. Y es muy curioso porque si tú piensas, en realidad cuando le preguntas a alguien holocausto, suele pensar sobre una tragedia, una catástrofe, pero no todos sabemos que cuando hablamos sobre el holocausto nos referimos a la muerte, a un asesinato sistemático, burocrático, de más de 6 millones de judíos, y también que el régimen nazi tuvo otras víctimas. Roma y Sinti, que conocemos como gitanos, población homosexual, a las personas con discapacidad, que les aplicaron algo que ellos conocieron como eutanasia, los testigos de Jehová, los prisioneros soviéticos, los eslavos, por mencionar algunos. Había habido otras fechas, ¿no? Por ejemplo, hay otros lugares donde se conmemora la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre, o el triunfo sobre las fuerzas nazis el 8 y 9 de mayo. Pero este era un día que hablaba sobre la liberación, sobre detener el dolor de las víctimas. Lo que marca esta fecha es para hacernos pensar y recordar que hubo un momento en el cual la destrucción del ser humano y su indiferencia fueron tales que no nos importó el otro. Lo que tenemos que hacer más bien es educar para prevenir, ¿no? Educar en inclusión, educar en respeto, educar en humanidad, educar en esas cuestiones que nos hacen ser más humanos. ¿A qué me refiero con ello? La humanidad como un valor, el saber que el otro me importa, también protege a la humanidad como género. Feliz Navidad les desea el Senado a la Vista. Si Dios lo permite, estaremos de vuelta la próxima semana. Hasta entonces.